A continuación, vamos a ver una serie de herramientas dentro del programa de SQL Conta que nos van a agilizar la operativa diaria dentro del programa de contabilidad. Hablamos de herramientas que, por ejemplo, nos permiten hacer un borrado masivo de asientos en lugar de tener que ir uno a uno en el libro diario. Herramientas que nos van a permitir cambiar el código de una cuenta contable o de varias de forma masiva, así como incluso cambiar el nivel de cuentas con el que queremos trabajar, es decir, pasar a trabajar con más dígitos. Y también herramientas que nos van a permitir incorporar en la base de datos externos a través de un Excel. Algo que, por ejemplo, nos puede resultar muy útil si empezamos a trabajar con el programa de contabilidad por primera vez y queremos incorporar a través de un Excel el plan de cuentas del programa antiguo, o incluso incorporar asientos como puede ser el asiento de apertura. Veremos también a lo largo del vídeo otro tipo de herramientas que lo que nos permiten es testear la información introducida y por lo tanto llevar un mayor control de los datos introducidos en el SQL Conta, como por ejemplo la herramienta que nos permite puntear el IVA y el IRPF introducido en los asientos. Empezaremos la explicación viendo en primer lugar las herramientas que nos permiten hacer cambios en las cuentas. En primer lugar, lo que podemos hacer es cambiar el código de una o varias cuentas contables a la vez. Algo que nos puede resultar muy útil si lo que queremos es cambiar la numeración de una determinada cuenta. Por ejemplo, si nos vamos a las cuentas, tengo este cliente que tiene la cuenta acabada en 6 y por lo que sea quiero cambiarlo a la terminada en 11 porque quiero dejar esta numeración libre para otro cliente. Bueno, pues a través de esa herramienta lo podemos hacer. Nos vendríamos a cambio de cuentas, cambiar código de cuentas. En este caso, como es un cambio individual, lo haríamos a través de la primera pestaña. Indicaríamos la cuenta actual, que es la terminada en 6, y yo lo quiero pasar a la terminada en 11. Otra opción sería hacerlo con un proceso masivo, en cuyo caso necesitaríamos tener un fichero de texto plano, en donde introduciríamos en primer lugar la cuenta actual, seguido de un tabulador y la cuenta a la que la queremos cambiar. Una vez procesado el cambio, lo que nos vamos a encontrar es que solo tenemos una cuenta para ese cliente que es la terminada en 11 y lógicamente todos los saldos, todos los movimientos se han renumerado a esta cuenta. Otra herramienta que también nos puede servir de utilidad es la que nos permite unificar cuentas. En ocasiones puede suceder que tengamos dos cuentas para el mismo cliente o el mismo proveedor y queramos unificarlas. En este caso yo tengo la cuenta terminada en 100 y la cuenta terminada en 2 para el mismo proveedor y quiero unificar, quedarme solo con la cuenta terminada en 2 y lógicamente que todos los movimientos se integren ahí. En este caso, este saldo que tengo en septiembre en esta cuenta lo quiero también meter en la cuenta terminada en 2. A través de cambiar cuenta de diario podemos hacer este tipo de cambios. Introducimos en primer lugar la cuenta que está mal, la terminada en 100, y le digo que la quiero pasar a la cuenta terminada en 2. Puedo además restringir este cambio por fechas o por rango de asientos. De tal manera que ahora, si vamos a las cuentas, aquí la tengo, y veo su saldo, ya tengo el saldo de la otra cuenta integrado aquí. Si además ahora busco la otra cuenta, sigue existiendo, pero ya no tiene movimientos porque los movimientos se han pasado a la otra cuenta. Otra herramienta que tenemos dentro del cambio de cuentas es la que nos permite cambiar el código de asientos. Por ejemplo, mover un asiento de un código a otro. También disponemos de las opciones que permiten renumerar los asientos del diario, o bien siguiendo el mismo orden que ya tienen, pero simplemente evitando saltos en la numeración de los códigos, o bien renumerarlos por fecha. Hay que tener en cuenta que este proceso realmente no sería necesario, puesto que ya cuando hacemos el cierre de ejercicio contable dentro del SQL Conta, disponemos de un proceso para hacer esa renumeración en el libro diario, y que no sería por aquí. Esta herramienta quedaría limitada a otro tipo de cambios.
Por último, con respecto a las cuentas, la última herramienta de la que disponemos es la que nos permite cambiar el número de dígitos con el que estamos trabajando. Puede resultarnos útil en un determinado momento ampliar el número de dígitos con el que queremos trabajar. En este caso yo estoy trabajando a 8 y me puede interesar empezar a trabajar, por ejemplo, a 9. En cuyo caso, en nivel destino tendré que indicarle mediante las X la numeración que quiero mantener y con ceros donde quiero meter el 0 para ampliar la numeración. En este caso lo que le estoy diciendo es que me mantenga los primeros 4 dígitos y los últimos 4 dígitos y el 0, es decir, la ampliación de cuentas, la realice justo en el medio. También disponemos de herramientas que nos facilitan el borrar determinados registros. Por ejemplo, podemos hacer un borrado de cuentas siempre y cuando no hayan sido utilizadas, es decir, que no tengan movimientos. Podríamos indicar aquí el código de cuentas o el rango de cuentas que queremos eliminar, o bien hacerlo a través de un fichero, que tendría que ser, igual que vimos antes, un fichero texto plano, con las codificaciones de las cuentas que queremos eliminar. Siempre se borrarán las que no tengan movimientos. Y también tenemos un borrado de asientos en el que podemos indicar un rango de asientos y borrarlo directamente desde aquí sin tener que ir al diario uno a uno. Esto, por ejemplo, es muy cómodo cuando queremos borrar el cierre porque necesitamos hacer cambios. Como los asientos de cierre siempre tienen la misma numeración, podemos borrarlos directamente desde esta herramienta, indicándole que nos borre desde el asiento de regularización de existencias hasta el de cierre. Por último, con respecto a las herramientas que nos agilizan la operativa diaria, disponemos de una herramienta de adquisición de datos. Esto lo que nos permite es incorporar información a la base de datos a través de un Excel. Podemos importar cuentas, es decir, hacer la incorporación del plan de cuentas que tengamos en Excel y también de apuntes en el diario. Apuntes de cualquier tipo, como pueden ser un asiento de apertura, asientos de facturas, etc. En ambos casos el funcionamiento es el mismo. Debemos indicar en donde pone datos a importar, debemos seleccionar el Excel que queremos importar. Para ello, en primer lugar, debemos indicarle en la parte inferior que lo que queremos abrir son ficheros de Excel y localizar el Excel en concreto. Voy a utilizar el de apuntes. Luego debemos ir al botón de editor de formato para decirle al sistema cada columna de ese Excel con qué campo de la derecha se corresponde. Pues por ejemplo, esta columna es la fecha, esto es el número de asiento, esta es la cuenta, esto sería el número de documento si lo tuviéramos, por lo tanto sería la columna documento, esto sería la descripción del asiento, esta la columna que indica si va al debe o al haber, y esta la casilla del importe. Una vez que tenemos la estructura indicada, debemos darle a guardar, ponerle un nombre, de tal manera que ya se nos introduce ese formato que acabamos de generar en este apartado. Si además estuviéramos metiendo asientos de facturas de compra o venta que llevan un IVA asociado, la importación del IVA la tendríamos que hacer en esta segunda casilla. Si solamente vamos a importar apuntes sin más, no tendríamos que hacer nada más y darle directamente al botón de iniciar. Vamos a ver ahora otras herramientas que lo que nos permiten es verificar que la información introducida es correcta. Esas herramientas las tenemos en el menú de herramientas y serían las tres últimas que vemos aquí. Vamos a empezar por la de puntear IVA e IRPF. Esto lo que nos permite es revisar si la información de IVA e IRPF que se ha introducido en los asientos es correcta. Lo que revisamos en realidad son los checks que podemos ver en pantalla, es decir, verificar si tenemos cuentas simultáneas de IVA soportado e IVA repercutido, si tenemos cuentas que no tengan registro, si hay registros sin cuenta, si hay algún tipo de descuadre entre la información del registro de IVA o IRPF y lo que hemos metido en el propio asiento, y si las fechas de factura y la contable son distintas. Hay que tener en cuenta que muchas de estas opciones no implica que haya un error en la aplicación. De hecho, si hablamos de facturas de compra, será habitual que la fecha contable y la fecha de factura no coincida. Y si estamos trabajando con el suministro inmediato de información, esto es lo más habitual, que esas fechas no coincidan, por lo tanto no sería un error. Si le damos a mostrar, el sistema me dice en qué asientos ha encontrado datos que no le coinciden en base a esos parámetros. Por ejemplo,
El primero de ellos, en el asiento 51, me dice que ha encontrado un descuadre entre lo que hay en el asiento y lo que hay en el registro de IVA. Como comentábamos al principio, no necesariamente tiene por qué ser un error. Tendremos que acceder al asiento y verificar nosotros si esto es un error o no. Accedemos al asiento y en este caso sería correcto que no haya datos de IVA, puesto que hablamos de una operación extracomunitaria. Lo mismo con el 255, tendremos que mirar si es correcto o no este tipo de asientos. Es decir, lo que hace el punteo es avisarnos de cosas que podrían ser errores, pero que no tienen por qué serlo. Por ejemplo, el 255 nos dice que no tiene registro de IVA y que además hay cuentas simultáneas de soportado y repercutido, pero es correcto porque esto es un asiento de liquidación de IVA. Otra de las herramientas de control de las que dispone la aplicación es la de recomponer saldos. Esto es un proceso que debemos realizar cuando se realizan importaciones de datos en la aplicación. Cuando empezamos a trabajar con la aplicación e incorporamos datos, como hemos visto antes que lo podemos hacer, por ejemplo, a través de un Excel, es habitual que los saldos no coincidan con los apuntes que se acaban de introducir. Para ello tenemos este proceso que permite recomponer los saldos. Lo mismo pasaría si lo que hacemos es utilizar la herramienta que tiene SQL Conta de copiar datos entre empresas y copiamos asientos de una empresa a otra. Este proceso lo único que hace es volver a calcular los saldos de cada una de las cuentas contables de la aplicación. Y ya para terminar, tenemos la herramienta de verificar integridad de datos. Esta herramienta lo que hace es testear datos en el diario, datos anagráficos en las fichas de las cuentas, los datos de IVA varios, es decir, los datos de IVA que se han introducido contra clientes o proveedores que no tienen ficha, los datos de las amortizaciones, los datos por departamentos en caso de que llevemos una contabilidad analítica por departamentos y también podríamos revisar datos bancarios. Al darle a mostrar, el sistema nos dirá en dónde ha encontrado datos que no le parecen coherentes. Por ejemplo, nos avisa de cosas como la que vemos aquí en el asiento 6, que nos dice que hay un IRPF no configurado en la aplicación. También nos avisa, como en el caso del asiento 51, si estamos trabajando con el suministro inmediato de información, de que tenemos facturas de exportación a las cuales no se le ha indicado la causa de exención. Algo que podría hacer que el envío al sí diera error o se enviara incorrectamente. Por lo tanto, ya nos está avisando de cosas que deberíamos de revisar en la aplicación. Por último, nos avisa de si tenemos datos de clientes o proveedores sin NIF que superen los 3.000 euros, ya que esto afecta al modelo 347 y deberíamos de verificarlo y en caso de que no tengan NIF, introducirlo para evitar errores en este modelo. Con todas estas herramientas podemos mejorar, optimizar cómo trabajar dentro del programa de SQL Conta y revisar la información introducida. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre las herramientas u utilidades de SQL Conta. Espero que les haya sido de utilidad.